Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscando gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley hacen pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche, Padre, y bendecimos tu palabra. Bendecimos, Señor, cada uno de aquellos, Padre, que estarán escuchando este mensaje en esta noche, Dios. Y que a lo mejor, Padre, vendrán a tus pies. Oramos también, Padre amado, para que la dureza del corazón de algunos, Señor, que probablemente ya más de algún mensaje han escuchado, Señor, y todavía siguen en incredulidad, siguen, Padre, en rebeldía contra ti. Quizá esta noche, Padre, pueda ser el momento también de su entrega y de su rendimiento a ti, Dios. Para tales personas, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, ministre. Y también, Padre, para tu pueblo, Señor, que nos ayude a crecer y a entender tu palabra cada día más, Señor. Y que vayamos preparándonos para ese día final, Señor, donde la iglesia será levantada. Tu pueblo, Padre, que tú has escogido, Señor, que tú has comprado con tu propia sangre, Señor, sea llevado a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando en esta tarde, en esta noche, mejor dicho, lleva como título: Dios el único que nos puede juzgar. Dios el único que nos puede juzgar. Una de las características de alguien que cree que está bien moralmente hablando, en su propia opinión, es cree que nadie está, hermano, capacitado para juzgarlo o para juzgarla. Pero más aún se cree con la capacidad moral para juzgar a otros, y eso en realidad es un error. Pensar que tú vives bien, pensar que tú vives moralmente, quizás rectamente en la sociedad en la cual te desenvuelves, y pensar que eso va a justificar tu actitud, es un error. No tan solo el hecho de pensar de que por ello tú tengas o tú puedas tener la capacidad de juzgar a otros, sino porque cae uno en ese mismo error de juzgar y pretender que uno no puede ser juzgado. ¿O cuántas personas se justifican a sí mismas porque viven cumpliendo quizá un estándar, hermanos, moral delante de la sociedad? Y eso quizá también les justifica a ellos
delante de las personas que probablemente son pecadores o pecadoras y de los inmorales. Porque casi por lo regular, una persona que, entre comillas, se sienta que está bien, viviendo bien delante de Dios y de la sociedad, se siente con la capacidad quizá de poder señalar a la persona que está equivocada y de decirle quizá estás mal o estás incorrecto o estás incorrecta o de la manera que vives tú está mal, porque en su propia opinión él o ella se sienten que están bien. O quizá un poco más quizá estrictos en esto o más cercano a nosotros, mejor dicho, pensando que nosotros como cristianos estamos libres de que nos señalen o nos juzguen. Y con mayor razón probablemente pensando que como el Señor nos ha lavado con su sangre, que somos redimidos con su sangre o por el sacrificio que Él hizo, nadie nos puede juzgar. Y probablemente más de alguno ha pensado eso, hermano. De que como ya eres cristiano o cristiana, estás en la capacidad o estás quizá en el nivel moral de poder señalar el pecado de alguien o poder señalar quizá cuando otra persona está incorrectamente. Y eso también, hermanos, es un error. Porque no podemos nosotros señalar a otras personas cuando nosotros mismos ya hemos sido justificados por Dios. Entonces no podemos señalar a aquellos que están en pecado pensando que nosotros ahora ya estamos bien porque Jesucristo nos ha limpiado, nos ha comprado con su sangre, y pensar que eso ahora nos da a nosotros la moralidad o la capacidad moral para poder señalar a otros. Y eso es lo que el apóstol Pablo expone en este capítulo 2 que leímos del libro de Romanos, dejando claro que el único que tiene la capacidad y la autoridad para juzgar es Dios, no hay otro. Solamente Él. Vamos a ver, hermanos, entonces algunas de las razones por las que juzgará Dios, o mejor dicho, juzgará a los que no atiendan su llamado. Esto es importante, hermanos, pongamos atención en esto. Vamos a ver cuáles son las razones por las que Dios va a juzgar a las personas, ¿verdad? Porque probablemente nosotros estamos dentro de la cápsula, si lo quieren ver de esa manera, o caparazón, que piensen que no podemos nosotros ser señalados porque ya somos cristianos, o porque te crees cristiano, o porque piensas que ya estás en una iglesia, ya estás exento de poder ser juzgado. Y eso es un error, porque no el hecho de que estés en una iglesia o que te estés congregando te da la capacidad de que Dios diga, no, pues ya está en la iglesia, ya a él ya no lo podemos señalar, o a él ya no se puede juzgar. Entonces vamos a ver 3 razones importantes por las cuales Dios nos puede juzgar. La primera razón, hermanos, por la cual Dios nos puede juzgar es por nuestros hechos, por nuestros hechos. Lo que Dios va a hacer, hermanos, es que nos va a juzgar según las normas nuestras. O sea, como nosotros pensamos que se debe de vivir, como nosotros pensamos que se debe de actuar, conforme nosotros pensamos que es la manera correcta de vivir o de accionar, hermano, es la manera que Dios nos va a juzgar. No, Dios no nos va a juzgar, conforme a nuestras normas. Dios nos va a juzgar, hermano, según sus normas de Él, según las normas divinas de Él. Romanos 2, la porción que leímos, versículo 2, dice, mas sabiendo que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Lo que está diciendo aquí, hermanos, el apóstol Pablo, en cuanto a esto, es que Dios nos va a juzgar, hermanos, según la realidad en la que estemos viviendo nosotros. No conforme a lo que pensamos nosotros que estamos bien. Porque miren, aquí hay un punto bien importante. ¿Cuántos llegan a la iglesia? Y probablemente en la iglesia, el pastor y los demás miembros de la iglesia piensan que la persona está viviendo una vida correcta.
Y ese es un pensamiento a la luz de lo que se puede ver superficialmente, pero Dios nos va a mirar, no solamente la intención del corazón, sino también va a mirar, hermano, lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir. Por eso es que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, en la manera o de la forma en la que nosotros estamos viviendo, es la forma en que Dios nos va a juzgar. En otras palabras, si lo quieren entender un poco mejor, conforme a nuestros hechos nos va a juzgar Dios. Conforme a nuestra manera de vivir, conforme a nuestra manera de pensar. Hermano, conforme a nuestra manera de actuar. Si yo les pregunto, levanten la mano a los que son cristianos, no la levanten. Pero si yo les pregunto, levanten la mano a los que son cristianos, creo que todos la levantarían. Ahora, haciendo conciencia delante de Dios, ¿estás viviendo una vida que le agrade a Dios? Allí las manos yo creo que empezarían a descender. Y no estoy diciendo una vida perfecta, porque no vamos a llegar a la perfección, pero que estemos nosotros queriendo agradar a Dios cada día con nuestra vida. Esa es nuestra actitud delante de Dios. No respondan, solamente piénsenlo. ¿Por qué? Porque va a ser la forma. Hechos capítulo 17, el verso 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Jesucristo. O sea, va a haber un día, hermano, donde nosotros vamos a tener que ser juzgados. Verso 31 del capítulo 17, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No va a haber allí, hermano, de que alguno tenga quizá más cuello con el pastor o con el ministro de la iglesia. No, cada uno delante del Dios, por aquel varón, dice la Escritura, a quien designó, o sea, hablando de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, si el Señor levantó, hablando de Dios, levantó a Jesucristo de los muertos y dice que Él será, hermanos, el que va a juzgarnos a nosotros, entonces hay una realidad que se va a cumplir. Vamos a ser juzgados conforme a nuestros hechos. Y miren, allí ya no entra de que yo soy moralmente mejor que fulano o que fulana. Porque allí va a ser tú delante de Dios. El día está preparado, el día está asignado. Y allí ya no va a haber de que, yo vivía mejor que fulano, Señor, yo necesito ser justificado. O yo quiero ser justificado. No, es Dios el que va a asignar, hermano. El juicio de Dios, hermano, va a ser, porque dice la Escritura con justicia. O sea, no va a haber, hermano, imparcialidad, o sea, de que a alguno se le va a juzgar más porque a lo mejor hizo más o porque hizo menos. No, conforme a los hechos, conforme a cada uno, conforme a sus hechos. Porque Dios conoce, hermanos, en realidad el estado de cada uno de nosotros. Por eso que yo les decía, si les preguntaba, levante la mano a los que son cristianos, la vamos a levantar todos. Pero ahora, conforme a nuestros hechos, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios? Daniel capítulo 5, al verso 27 dice, hermano, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, aunque Dios le estaba dando una visión a Nabucodonosor, hermano, pero todos y cada uno de nosotros seremos pesados en balanza. Ahora, yo no estoy diciendo que todos han sido hallados faltos, ¿verdad? Pero la porción sí dice, hermano, fuiste hallado falto en este caso. Bueno, nos toca a nosotros saber, hermanos, si estamos nosotros en esta posición. Es que el error más grande de todos y de todas, hermano, o de todo ser humano, es creer que solo los malos serán juzgados. Y allí hay un problema bien grande con la sociedad. Hermano, ¿cuántos narcotraficantes, yo no sé si ustedes lo saben, pero cuántos narcotraficantes tienen cantidad de dinero? Yo no sé, a lo mejor ni ellos mismos saben a lo mejor cuánto dinero pueden tener. Y para tranquilizar su conciencia, para amortiguar
o más bien para amortiguar su estado moral, dan ofrendas, dan regalos, compran cosas para la gente que está quizá en mayor necesidad. Pero eso no quiere decir que los va a justificar. Y eso es un error, pensar que por lo que tú hagas aquí en la tierra te vas a justificar. Entonces Dios nos va a juzgar, hermanos, o la primera razón por la que Dios nos va a juzgar es por nuestros hechos, por lo que hayamos hecho. La segunda razón por la que Dios nos juzgará, hermanos, es por ignorar el evangelio. Y este es un punto bien difícil para que lo ignora, y no tan difícil para nosotros porque ya lo hemos reconocido al Señor. Pero el punto aquí, hermanos, de ignorar el evangelio es que no tan solo estás ignorando la palabra, estás ignorando a Dios, estás ignorando el recurso y el único recurso que Dios ha dado para poder nosotros, hermanos, entrar a la presencia de Dios. Es que no hay otro medio. No existe, hermano, otro recurso para poder llegar al cielo. Estamos hablando, hermano, del evangelio. Porque si nosotros vamos a la escritura, ¿verdad? O sea, no existe otro medio hablando de Jesucristo. Pero si nosotros ignoramos el evangelio, hermano, no podemos conocer a Jesucristo. Es el evangelio, hermano, el que nosotros nos hace poder tener ese conocimiento de Dios. Y es a través de Jesucristo que nosotros ahora sí podemos llegar al cielo a través de Él, hermano. Entonces, el único medio para conocer al Señor es el evangelio. Y ese es el único medio también, hermano, que la gente ignora. Y esa es la razón por la cual también serán juzgados. Porque miren, si nosotros llegamos a la presencia del Señor y decimos, Señor, mira, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, buenas obras, di a los pobres, regalé dinero, ayudé a los huérfanos o ayudé a las viudas, levanté asilos, Señor, y mira cuántas cosas hice yo. Pero ¿cuántas veces se te predicó el evangelio y hiciste caso? Ese es el punto. O sea, por nuestros hechos y por ignorar el evangelio. Romanos capítulo 2, el versículo 3 que leímos, dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Cuando Juan el Bautista estaba predicando, él no les decía, vengan y bautícense. Vengan y reconozcan que yo soy el que viene a preparar el camino del Señor. Él les decía, vengan y arrepiéntanse. Bautícense y arrepiéntanse. Hermano, el evangelio es el único medio que nosotros tenemos para conocer a Jesús. Quizá más de algunos digan, no, mi religión me enseñó sí, pero te enseñó la religión lo que ellos querían que conocieras de la religión, no del evangelio. Entonces, la única manera, hermanos, para arrepentirse y para conocer al Señor es a través del evangelio. Pero si ignoramos el evangelio, vamos a ser juzgados por haber ignorado la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, hermanos, y esto es importante porque ignorar el evangelio, hermano, en otras palabras, es estar ignorando la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La segunda razón, hermanos, por la que podemos ser juzgados o serán juzgados aquellos, hermanos, es porque ignoran el evangelio. Simple y sencillamente, hermanos, por ignorar la palabra del Señor, la gente va a ser juzgada. Y probablemente, hermanos, lleguen bastantes o van a llegar bastantes al tiempo de ser juzgados y dirán, Señor, pero es que yo no tuve tiempo. No, es que no es de tiempo. Es que hay momentos donde se predica la palabra y en esos momentos estás ignorando. Hermano, dentro de las congregaciones se ignora también la palabra. Dentro de las congregaciones se ignora el momento que se está predicando el evangelio.
Por eso es que les decía, hermano, cuando uno piensa que ya porque uno es creyente o porque uno ya está en la iglesia, uno ya tiene todo, digamos, sometido, ya está uno directamente solo preparándose para cuando el Señor aparezca en las nubes y vámonos. No. Algunos aquí en la iglesia están ignorando la palabra del Señor. Les dice uno, vengan, estén aquí, escuchen el mensaje. No les importa. No por mí, sino por lo que se predica. Algunos tienen quizá la oportunidad de estar en la congregación escuchando la palabra y no solamente hablando aquí localmente en otra congregación, y no van porque a lo mejor están cansados. Y eso es ignorar el evangelio. Por eso es que les decía, hermano, uno como creyente no se le puede dar el lujo de decir, oh, yo ya tengo todo arreglado, solamente estoy preparándome para cuando el Señor aparezca. Porque no estás preparado en realidad, porque no estás listo, no estás lista para estar en la presencia del Señor, porque estás ignorando su palabra. Dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes digan, no, si yo sí obedezco, y yo les pudiera hacer 2 que 3 preguntas simples y sencillas, y a lo mejor con esas 2 preguntas van a caer en realidad que no estamos obedeciendo como debe de ser. Entonces, hermano, nosotros no nos podemos dar el lujo de que porque estamos en la iglesia, de poderle señalar a otros el pecado. Quizá, hermano, nosotros digamos, no, es que ese hombre o esa mujer de verdad me cansa porque cómo vive. Está en pecado, está quizá, hermano, perdido totalmente. Probablemente pueda ser que sí. Pero allá él y ella con el Señor. Preocupémonos nosotros de saber que nuestra vida, hermano, está segura en las manos del Señor. Preocupémonos nosotros, hermano, de saber que cuando venimos a la iglesia o cuando nos estamos congregando, hermano, el tiempo de la alabanza sea un tiempo para adorar a Dios. Preocupémonos que cuando venimos a la iglesia, hermano, el tiempo de la predicación sea un tiempo, hermano, para escuchar la voz de Dios. Allí eso es lo que debe de importarnos a cada uno de nosotros. No que vamos a ver qué dice el pastor a hoy. O vamos a ver con qué cosa va a salir a hoy. No, vengamos a escuchar la palabra. Por eso es que les digo, hermano, abran sus Biblias, abran sus dispositivos y vean que lo que estoy diciendo es verdad. Y vean, hermano, con sus propias palabras que lo que les estoy diciendo está allí en las Escrituras. Entonces, Dios nos va a juzgar, primero, por nuestros hechos, segundo, hermano, por ignorar el evangelio. En realidad, la Escritura, hermano, el único medio que nosotros tenemos para conocer a Dios. La tercera razón, hermano, por la que Dios juzgará, y con esta vamos a ir terminando, Dios juzgará o nos juzgará, es por ignorar a Jesucristo, hermano. Fíjense que, les digo, ignoramos el evangelio, no podemos conocer al Señor. No conocemos al Señor, no tenemos parte con Dios. No tenemos parte con Dios, hermano, nuestra eternidad es perdición o en el lago de fuego. La Escritura, hermano, nos brinda a través del evangelio la oportunidad de conocer a Jesucristo. Ciertamente, hermano, dijo el Señor, nadie llega al Padre si no es por mí. Pero si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a saber eso? ¿Están aquí? Si tú no conoces el evangelio, hermano, no sabes lo que está diciendo la palabra. Tú jamás sabrás que no hay otro camino para llegar a Dios si no es a través de Jesucristo, si ignoramos la palabra. Ignora la palabra, ignoras a Jesucristo. Ignoras a Jesucristo, no tienes parte con Dios. Entonces, la tercera razón, hermano, por la que la gente va a ser juzgada, no va a ser, hermano, por la moralidad. No va a ser porque se portó mal. Aunque eso, hermano, va a traer quizá... digamos la gota que derramó el vaso, pero va a ser, hermano, por ignorar. Imagínense, hermano, cuánto dice la Escritura, hermano, Hebreos 10, 26, si no me equivoco, busquen la porción conmigo.
Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjense el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Imagínense cuánto mayor castigo recibirá aquel que ignore el sacrificio de Jesucristo, que pisotee la sangre del Señor, que ignore, hermano, lo que Él sufrió en la cruz. Vamos a ser juzgados, hermano, por nuestros hechos, por ignorar la palabra, hermano, pero vamos a ser juzgados, o van a ser juzgados, mejor dicho, aquellos, hermano, que no reconozcan no reconozcan al Señor, hermano, pero más que todo, por haberlo ignorado. Por haber ignorado su sacrificio. Hermano, la mayoría de la gente religiosa sabe que Jesucristo fue crucificado. ¿Sí o no? La mayoría de la gente sabe que Cristo fue clavado en la cruz y que padeció y que murió allí. Pero ¿cuántos saben que ese sacrificio en realidad, hermano, pagó nuestras deudas? Son pocos los que lo saben. Fíjense, hermano, San Juan capítulo 1, el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, a los que estaba asignado que llegaría la salvación a través de Jesucristo, no lo recibieron. Versículo 12 dice, pero a los que lo recibieron, a los que creen en el nombre del Señor, a ellos Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces la tercera, hermano, razón por la que juzgará Dios, hermano, a la humanidad es por ignorar a Jesucristo, hermano. Fíjense que hay una garantía, hermano, simple y sencilla. Dice San Juan 5:12, perdón, 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Simple y sencillo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Verso 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero si tú no tienes al Hijo, no tienes la vida. Y si no tienes la vida, hermano, entonces estás perdido en tus delitos y pecados. Estás muerto por ignorar a Jesucristo. Fíjense, San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, ahora sí el Evangelio. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Porque no ignora a Jesucristo. Pero el que ignora a Jesucristo, hermano, se queda en su muerte. Y no pasa de muerte a vida, sino que sigue en muerte. Y lo peor, hermano, es que cuando llegue el momento de entregar la vida física, continúas en muerte, separado de Dios eternamente y para siempre. Y aquí ya no va a entrar, hermano, que tú digas, es que yo viví moralmente. Yo viví en una vida recta delante de Dios. A mí nadie me podía juzgar, a mí nadie me podía criticar, porque yo vivía cuidándome de que la gente no hablara de mí. Eso no sirve para nada. Sirve cuando tú tienes lo principal. Cuando Jesucristo está en tu vida, cuando el Señor reina tu vida, cuando el Señor reina en tu hogar, cuando el Señor reina en tu familia, cuando el Señor reina en tu matrimonio, cuando tú sabes que lo que estás viviendo, aunque la gente diga, miren, hay un dicho que dice, no hagan cosas buenas que parecen malas, creo así va. Que probablemente tú digas, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero delante de la sociedad lo están viendo malo. Y eso, hermano,
causa daño a más de alguno. Ahora imagínense, espiritualmente hablando, causa más daño, hermano. Entonces, nosotros no podemos pensar, hermanos, que porque estamos nosotros viviendo, entre comillas, moralmente bien, vamos a ser justificados delante de Dios. Son 3 razones, ¿verdad? Aunque no estamos estudiando el capítulo 2 del libro de Romanos, pero estamos viendo, hermanos, por qué, hermano, el hombre, o cómo es que Dios va a juzgar al hombre, hablando de la humanidad o del género humano, por sus por sus actos, por sus hechos, por ignorar la palabra, por ignorar el mensaje del evangelio. Y la tercera razón por la que Dios nos juzgará o juzgará a la humanidad, hermano, es por ignorar a Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo. Imagínate que tú estás ignorando al único mediador que hay entre Dios y los hombres. Solo imagina eso. ¿Qué consecuencias pueden haber? El único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y es ignorado. ¿Cuál será la consecuencia? Pero el que cree en el Hijo de Dios y lo recibe como su Señor y Salvador, dice la Escritura, tiene vida. Ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en realidad. Que pasemos de ese estado de muerte a ese estado de vida. Y que si Dios va a juzgar, hermano, de aquí en adelante, va a juzgar nuestros hechos, porque ahora ya estamos en las manos del Señor. Y ahora sí podamos estar seguros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y ahora sí, lo moral que nosotros sabemos, hermano, acumularlo delante del Señor para vivir una vida recta delante de Dios y delante de la sociedad también. Entonces, hermano, quitémonos quizá ese caparazón de decir, oh, yo puedo señalar a fulano o a mengano o al hombre o a la mujer, perdón, porque viven en ese estado. No, dejémoslo que ellos vivan así. Cuando tengamos la oportunidad de compartirle la palabra, hagámoslo. Pero no nos volvamos nosotros jueces de nadie. Porque en realidad, hermano, nosotros también vamos a pasar por ese estado. Y el Señor nos va a juzgar. Entonces, que sea Dios el que juzgue nuestras vidas y el que determine, hermano, nuestro estado final. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta noche por este tiempo, por esta palabra tuya, Dios. Quizá hemos cometido el error, Señor, más de alguna vez en señalar o en criticar. Y probablemente nos hemos sentido jueces más de alguna vez también, Señor. Porque a lo mejor vivimos bien. Porque a lo mejor nuestra familia ha sido ejemplo quizá para otros. Porque a lo mejor quizá nuestra actitud ha cambiado y nos sentimos mejores que algunos más. Pero hoy entendemos, Señor, que nosotros también vamos a ser juzgados. Nuestra vida moral no tendrá peso ante la moralidad tuya, Señor. Ante el estándar divino, Señor, que tú estableces en tu palabra. Por eso te damos las gracias nosotros que ya hemos reconocido, Señor, tu palabra. Hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. Y que ahora nuestra vida no solamente depende de vivir moralmente bien, Señor, sino de vivir agradándote a ti, Señor. Pero quizá más de algunos, Señor, en esta noche ha entendido, Padre, que está viviendo mal delante de ti. A pesar de que su vida es inmoral, a pesar de que viven una vida de pecado, Señor, ahora han entendido de que al final, Señor, tú nos juzgarás a todos. Yo no sé cuántos o cuántas de los que están quizá viéndonos a través de las redes sociales en esta noche puedan decirle al Señor, yo quiero reconocer mi necesidad de ti, Señor. Yo quiero, Señor, ahora en esta noche entregarte mi vida. Si tú quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y dile al Señor, Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido inmoralmente, Señor. Reconozco que mi vida no ha sido ejemplo para nadie, Dios.
Y que he ignorado tu palabra, Señor. Mis actos, mis hechos, Señor, me pudieran, si en esta noche yo muriera, me pudieran condenar, Padre. Pero ahora reconozco que solamente tú eres el único medio, Señor. Reconozco tu palabra, Señor. Reconozco, Padre, a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Reconozco que Él es el único medio para llegar a tu presencia, Dios. Que he vivido caminando muchos días, muchos meses, muchos años, Señor, ignorándote, Padre. Pero este día, Señor amado, no va a ser igual que los demás. Te recibo como mi Señor y mi absoluto Salvador. Y te doy las gracias, Padre, por escuchar este mensaje y por recibir tu palabra. Yo sé, Señor, que al final de mi vida tú me juzgarás. Pero gracias, Señor, por darme esta oportunidad de entregarme hoy a ti. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.